Tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Eh, bueno, antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta del examen del sábado? Bueno, vamos a comenzar hoy con el tema de termodinámica, ¿verdad? Que ya por ahí habíamos hecho una pequeña introducción, pero más que todo fue de tipo cronológico, histórico, ¿verdad? De cómo se desarrolló la termodinámica. Hoy vamos a empezar viendo algunos conceptos básicos como son el de temperatura y la ley cero de la termodinámica. Ese nombre que se le atribuye, ley cero, no tiene nada que ver con el cero absoluto, porque ya algunos me han preguntado. Es decir, se llama ley cero por una situación de tipo cronológico. Es decir, primero se formalizaron los enunciados de la primera y la segunda ley y luego se hizo necesario formalizar el concepto de temperatura. Y como la temperatura es un concepto básico, ¿verdad? Primario, fundamental, que antecede a la primera y la segunda ley, pues entonces se decidió, cuando se define formalmente la temperatura, se decidió llamarle a esa ley ley cero, por un asunto de orden, ¿verdad? Porque la temperatura, como les digo, es un concepto primario, fundamental, que antecede, por decirlo de alguna manera, a la primera y a la segunda ley. ¿De acuerdo? Entonces, pues se le llamó así a esta ley, ley cero de la termodinámica, que lo que hace es que define formalmente el concepto de temperatura. ¿Sí? Bueno, yo quiero hoy comenzar hablando acerca de esta ley, ¿verdad? Pero para ello necesitamos definir un sistema, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener un sistema que está compuesto a su vez de dos objetos que tienen, uno tiene, el cuerpo A tiene temperatura A y el cuerpo B tiene temperatura B. ¿Ok? Y esas temperaturas son distintas. Este tema o esto que les voy a explicar lo tomé, es decir, es un resumen del libro de Resnick, de la tercera edición, por aquello de que lo quieran leer ahí. Pero también, pues, está en el libro de texto, el Sears, y en otros libros por ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sistema que vamos a estudiar hoy se compone a su vez de dos cuerpos. Esos cuerpos pueden ser, o dos subsistemas, si lo quieren ver así, que pueden ser gases, ¿verdad? Pueden ser dos bloques sólidos, ¿verdad? De metal, o pueden ser dos líquidos. No estoy especificando qué clase, es decir, son dos sistemas, ¿verdad? A y B. Y los voy a separar por una pared, y esa pared la vamos a llamar una pared adiabática. Adiabática. ¿Qué es una pared adiabática? Es una pared que no permite la comunicación entre los dos sistemas. Es decir, los cambios que yo le haga al sistema A no van a influir de ninguna forma en el sistema B. Y viceversa, si aquí hay cambios de presión o de temperatura, no van a influir en el sistema A. Es decir, lo que los cambios que yo le produzca a alguno de ellos no influyen o no van a producir o no van a afectar al otro sistema. Entonces, esa es una pared adiabática. Entonces, una pared adiabática lo que hace es que ni la energía ni la materia pueden entrar o salir de cualquiera de los dos sistemas. Es decir, ellos están completamente aislados.
Esta pared no es porosa, o sea, no, por aquí no puede ocurrir la ósmosis, ni tampoco pasa energía, ni pasa materia. ¿Ok? Entonces decimos que el sistema está, o los dos sistemas están aislados. ¿Ok? Entonces en termodinámica, pues tenemos un sistema cerrado, un sistema abierto y un sistema aislado. Ya ustedes han estudiado el caso del sistema aislado, ¿verdad? Cuando estudiaron la ley de conservación de la energía en física 1. Bueno, aquí consideramos que se trata de un sistema en donde están aislados, ¿verdad? Uno del otro, del entorno. Recuerden que el entorno es lo que rodea al sistema. ¿Ok? Y ese sistema, a su vez, se compone de dos subsistemas, si lo queremos ver así, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, adiabático quiere decir que no puede ser atravesado. O sea, es como que si fuera un aislante. ¿Ok? Bueno, eso es una pared adiabática. Entonces, la pared adiabática aísla ambos sistemas. Resulta que también hay otro caso en donde voy a tener los mismos dos sistemas, el A y el B, pero ahora están separados por una pared que se llama una pared diatérmica. Y la pared diatérmica sí permite el intercambio de energía o de materia. Por ejemplo, una pared diatérmica puede ser una membrana porosa. Por ejemplo, cuando ocurre la ósmosis, ¿verdad? O una membrana que simplemente permita el paso de materia o de un flujo de una cierta sustancia de un sistema al otro. ¿Okay? Entonces, una pared diatérmica, el calor puede pasar. El calor pasa a través de ella. Y bueno, ¿para qué queremos estudiar esto? Bueno, resulta que la temperatura en ambos sistemas, si ambos son distintos las temperaturas, hay un flujo puede haber un flujo de calor de un cuerpo al otro. ¿De acuerdo? Pero en el caso de una pared que sea diatérmica. O sea, si por ejemplo esta es la temperatura del cuerpo A y esta es la temperatura del cuerpo B, y la temperatura A es mayor que la temperatura B, lo que se va a observar es que el flujo de calor pasa del cuerpo A al cuerpo B. Si es al revés, es decir, si la temperatura B es mayor que A, pues lo que vamos a observar es que el flujo de calor va en la dirección de B hacia A. Entonces ya aquí nos damos cuenta que para que haya transferencia de energía por calor, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que suceder? Que los dos sistemas o los dos cuerpos, como los queremos llamar, A y B, tienen que tener distintas temperaturas. ¿Ok? ¿Qué pasa si los dos tienen la misma temperatura, T? Pues lo que va a pasar es que simple y sencillamente no se observa el paso o la transferencia de calor de un sistema al otro. ¿Por qué? Porque ambos están a la misma temperatura. Entonces, para que se dé el flujo de calor, tiene que ocurrir en virtud de una diferencia de temperatura entre ambos cuerpos. ¿Ok? Y por supuesto que haya una pared diatérmica, o sea, una pared que permita el intercambio. En el caso de la pared adiabática, aunque ambos cuerpos estén a distinta temperatura, no se va a verificar o no se va a ver esa transferencia de energía. ¿Por qué? Porque simplemente la pared funciona como un aislante y entonces el flujo de calor no pasa, es decir, no se observa ese flujo que pase de un cuerpo al otro. ¿Sí? Entonces, vean la diferencia entre una pared adiabática, ¿verdad? Mantiene los dos sistemas o los dos cuerpos aislados, aunque se les produzcan cambios, ¿verdad? Y en el caso de una pared diatérmica, se permite el intercambio de materia o de energía. ¿Ok? Entonces vean que aquí el sistema está aislado y aquí el sistema está abierto. ¿Ok? En el sistema abierto hay intercambio de energía y de materia. Y en el sistema aislado no hay
ni intercambio de materia ni de energía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el calor y el trabajo, como nosotros los vamos a estudiar aquí, y bueno, como ya ustedes han estudiado trabajo en Física 1, ambos son energía en proceso de tránsito. Energía en proceso de tránsito. Entonces, lo que habíamos hablado, ¿verdad? Es incorrecto referirnos al calor como que si fuera una cantidad de energía que vamos a tener almacenada, ¿verdad? Que era el error en las teorías del siglo XVI y XVII, ¿verdad? Los científicos de esa época pensaban que el calor era una propiedad del cuerpo, o sea, era un fluido que le pertenecía al cuerpo, y eso es completamente falso. El calor es energía en proceso de tránsito. Cuando hablamos de calor, enseguida tenemos que imaginarnos que ocurrió una transferencia de un sitio o de un cuerpo al otro, en virtud de una diferencia de temperatura. Y, por supuesto, que haya una pared o un medio que permita ese intercambio. Entonces, vayan viendo las diferencias que hay entre el calor, el concepto de calor, y la temperatura, ¿verdad? Bueno, resulta que esto que tiene que ver con la ley cero de la termodinámica. Bueno, resulta que cuando hay una pared diatérmica, como esta que dibujamos de este lado, y hay un cuerpo que está a mayor temperatura, ¿verdad? Por ejemplo, el cuerpo A, pues dijimos que se da esa transferencia. ¿Ok? Entonces, al principio los cambios son visibles. Es decir, cuando usted coloca dos cuerpos que están a diferente temperatura, se observa una transferencia de energía del cuerpo que está a mayor temperatura hacia el que está a menor temperatura. Pero, eventualmente, ambos cuerpos adquieren o alcanzan la misma temperatura. Después de pasado cierto tiempo, ¿verdad? Ambos tienen la misma temperatura. Entonces, cuando tienen la misma temperatura, se dice en termodinámica que se alcanza el equilibrio térmico. El equilibrio térmico es igualdad de temperatura. Como por ejemplo, que tengamos un beaker con agua, agua a temperatura ambiente, ¿verdad? Agua que la tomamos de ahí, de la llave de la casa, y que le pongamos hielo. Y entonces, con un agitador, ¿verdad? Agitamos la mezcla y luego colocamos un termómetro. ¿Qué se observa al principio? Bueno, lo que se va a observar es que el menisco del mercurio, ¿verdad? Del termómetro, comienza a oscilar. En química posiblemente tal vez ya lo hayan visto, ¿verdad? Cuando han colocado un termómetro en un beaker, ¿verdad? O en un tubo de ensayo, se observa que el menisco comienza a oscilar, como que baja, ¿verdad? Sube, es decir, tiene un comportamiento errático, ¿verdad? Y de un pronto a otro se estabiliza, una vez que se agitó la mezcla. Entonces, cuando se estabiliza, estamos haciendo una lectura directa de un número interpretado en una escala del instrumento. Ese número es la temperatura. Pero la temperatura, ¿cuándo? Cuando se alcanza el equilibrio. Es decir, cuando el agua, que estaba a temperatura ambiente, tiene una temperatura común con el hielo que está metido en esa mezcla. Sabemos que el hielo está a una temperatura menor, ¿verdad? Y el agua que tomamos de una llave está a temperatura ambiente, no sé, 20, 22 grados, dependiendo del sitio en donde estemos, ¿verdad? Pero sí la temperatura del agua va a ser mucho mayor que la temperatura del hielo. Entonces, cuando yo agrego hielo al agua y agito, ¿qué pasa? Bueno, hay una transferencia de energía del agua, que está a mayor temperatura, al hielo, que está a menor temperatura. Y por eso decimos que el agua se enfría y el hielo se funde. ¿Ok? Pero hay un momento en que ya después de que la mezcla se estabiliza, se logra una temperatura de equilibrio. Y esa temperatura de equilibrio es la lectura que hacemos directamente en el termómetro que estamos usando para registrar ese valor. ¿De acuerdo? Y con base en eso es que entonces vamos a establecer el enunciado de la ley cero de la termodinámica. Entonces, por eso les decía, la ley cero básicamente es para definir el concepto de temperatura.
Entonces, hay varios enunciados de la ley cero, ¿verdad? O sea, hay varias formas de enunciarla. Yo voy a anotar por aquí un enunciado y lo vamos a explicar. Igual, si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿verdad? Ahora, solo por eso se da una transferencia de calor, solo porque hay una diferencia de temperatura. No. Más adelante vamos a ver que también cuando ocurre un cambio de fase, por ejemplo, cuando el hielo se funde y se convierte en agua líquida, ¿verdad? Que es un cambio físico, el agua sigue siendo, químicamente sigue siendo H2O, solamente que ahora está en estado líquido. Bueno, cuando ocurre un cambio de fase, también hay una transferencia de calor, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora solamente estamos estudiando la transferencia de calor en virtud de una diferencia de temperatura. ¿De acuerdo? Bueno, hay varios enunciados de la ley cero de la termodinámica. Yo voy a poner aquí uno y lo discutimos o tratamos de aclararlo, ¿verdad? Y cualquier duda ustedes me dicen. Este es el enunciado más, el típico, ¿verdad? El tradicional, que dice así: si los sistemas A y B están cada uno, ojo que estoy diciendo cada uno, en equilibrio térmico, con un tercer sistema, con un tercer sistema hay un, perdón, con un tercer sistema C, entonces el enunciado de la ley cero dice lo siguiente: entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Entre sí. Este es el enunciado más común que siempre aparece en la mayoría de los textos, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea el único. Hay otras formas de postular la ley cero, pero digamos este es el más asequible, ¿verdad? Y le dice esto, ¿verdad? Que si los sistemas A y B, A puede ser el agua, el ejemplo del agua que les decía yo, ¿verdad? Agua líquida que usted toma digamos, de la llave ahí de la cocina. El sistema B es el hielo, que lo toma de un congelador, hace la mezcla, echa el hielo en el vaso, en el recipiente donde está el agua y agita. ¿Okay? Entonces, esos son los sistemas A y B. Dice, si están en equilibrio, si están cada uno en equilibrio térmico con un tercer sistema C, ¿cuál es el sistema C? El termómetro, que es con el que vamos a hacer la medición. Dice, entonces A y B, el agua y el hielo, ¿verdad? Están en equilibrio térmico entre sí. Entonces vean que aquí equilibrio térmico enseguida implica igualdad de temperaturas. Cuando usted escucha esa palabra equilibrio térmico, eso inmediatamente hay que asociarlo con que ambos sistemas A y B tienen la misma temperatura. ¿Okay? Entonces vean que el enunciado es, es completo en el sentido de que le está diciendo que cada uno de ellos, ¿verdad? Si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con un sistema C, con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico. Eso lo que garantiza es que la temperatura de A y B es la misma y es la temperatura de equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo la registramos? Con el sistema C, que en este caso es el termómetro. ¿Ok? Entonces, por eso a esto se le llamó ley cero, porque la temperatura es un concepto fundamental es decir, lo necesitamos para poder entender la primera ley de la termodinámica y la segunda ley, que luego las vamos a ver. Entonces, cuando ellos decidieron formalizar el concepto de temperatura, ¿verdad? Pues decidieron llamarle a este enunciado ley cero, para decirle, para darle a entender a uno que es un concepto primario, que antecede, o sí, que antecede a la primera y a la segunda ley. ¿De acuerdo?
¿Y por qué esto es así? Bueno, porque ustedes saben que en ciencias se trabaja con teorías, modelos, hipótesis, ¿verdad? Es una ciencia como la termodinámica, para que esté en una base firme, o sea, para que sea una ciencia sólida, pues tiene que estar, como se dice, sus fundamentos tienen que estar bien establecidos para a partir de ahí construir la teoría, como un edificio, ¿verdad? Que sea sólido. Entonces, en termodinámica, pues igual, es decir, necesitaban definir formalmente el concepto de temperatura. Es decir, no se puede tener en física, en una determinada disciplina, un concepto que sea intuitivo, porque cada quien va a tener una interpretación distinta. Necesitamos un fundamento, ¿verdad? Un principio básico que todos lo entendamos igual. Entonces, por eso es necesario establecer este enunciado de la ley C. Bueno, entonces, vean que volviendo a este enunciado, ¿verdad? Eh, se ve muy simple, es decir, se ve obvio, ¿verdad? Ustedes podrían decir, pero eso se ve obvio, ¿verdad? Sí, claro, pero pues es necesario establecerlo, ¿verdad? Entonces, imagínense que esto también yo lo puedo relacionar con un ejemplo de la vida, ¿verdad? Un ejemplo cotidiano. A, B y C pueden ser personas. Imaginemos por un momento que son tres estudiantes de la U, ¿verdad? Y entonces, podría ser que A y C, por ejemplo, conozcan a B. A y C conocen a B, ¿verdad? Pero A y C no se conocen entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, es una analogía con la ley cero, ¿verdad? Por ejemplo, A, B y C, o A y C pueden ser, A y B, perdón, pueden ser trozos de hierro, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces tener un imán, que sería el sistema C, ¿verdad? Entonces, si A y C son trozos de hierro, ¿verdad? Y B es un imán, ¿qué va a pasar? Que A y C son ambos atraídos por B, ¿verdad? Sin ser atraídos entre sí, ¿cierto? Es decir, entre A y C no hay atracción. Sin embargo, al ser B un imán, atrae tanto a C como a A. ¿Okay? Vean que estas analogías no están en modo alguno tratando de validar la ley cero. Ya la ley cero por sí sola ya es válida. Lo que sí es que queremos establecer una forma de entender la relación que hay en esos tres sistemas, o mejor dicho, entre esos tres sistemas, ¿verdad? A, B y C. Entonces, por eso a la ley cero algunas veces se le ha llamado eh, una idea lógica tardía, ¿verdad? En termodinámica lo dicen así. El primero que se le ocurrió eso fue a un físico en los años 30, Fowler, eh, le llamó así, como una idea lógica tardía, porque es algo que a la intuición parece obvio, ¿verdad? Es decir, daría la impresión como que ni siquiera es necesario decir esto. Pero, como les decía, es una ciencia y necesita que sus principios o que sus enunciados, ¿verdad? Los pilares estén bien definidos para que a partir de ahí todo lo que se vaya construyendo en adelante, ¿verdad? Sea consistente, ¿verdad? Esa es la idea. Ok. eh, entonces, claro, vean que otra cosa importante es que para que se establezca el equilibrio térmico, los cuerpos no necesariamente tienen que estar en contacto. O sea, para que se cumpla la ley cero, los cuerpos no se tienen que estar necesariamente tocando. ¿Ok? Como les decía, este sistema, estos sistemas A y B de los que estamos hablando, esto pueden ser dos gases, ¿verdad? Y ustedes saben que dos gases en recipientes distintos o en frascos distintos realmente no están en contacto directo, ¿cierto? ¿Verdad? No tiene que ser un par de bloques que estén tocándose directamente, ¿verdad? Es decir, la ley cero no depende de que haya contacto físico para que se cumpla. ¿Ok?
Entonces, no necesariamente tienen que estar en contacto, ¿verdad? Para que haya equilibrio térmico. Ok. Eh, Otra forma de definir el enunciado de la ley cero es diciendo lo siguiente. Es otra forma de enunciar la ley, ¿verdad? Existe, aparece en los libros de termo, ¿verdad? Algunas veces esta forma de enunciarlo. Existe una cantidad escalar llamada temperatura. Llamada temperatura, y esto es importantísimo, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos, de todos los sistemas termodinámicos. Ajá, en equilibrio. Vean, este es otro enunciado de la ley cero, ¿verdad? Existe una cantidad escalar, o sea, ya le están diciendo que está definida, ¿verdad? Que se puede medir con un instrumento, ¿verdad? Existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. ¿Ok? Entonces, la otra cosa importante es que, cuidado, no confunda equilibrio térmico con equilibrio termodinámico. No son lo mismo. ¿Ok? Quizás esto lo van a ver con más detalle en termo, ¿verdad? Pero no son lo mismo, ¿verdad? Entonces, si usted habla de equilibrio térmico, como que si fuera equilibrio termodinámico, está diciendo algo completamente errado. El equilibrio térmico únicamente implica igualdad de temperatura. El equilibrio térmico implica tres cosas. El equilibrio termodinámico implica que haya equilibrio mecánico en el sistema, ¿verdad? Cuando hablamos de equilibrio mecánico, ¿qué nos recuerda? De física 1. Suma de fuerzas igual a cero, ¿verdad? Tiene que haber equilibrio químico. Es decir, las reacciones tienen que ocurrir en un orden y tiene que haber equilibrio térmico. Tiene que haber igualdad de temperatura. Entonces vean que el equilibrio termodinámico abarca o toma en cuenta otras propiedades del sistema, no solo la temperatura. Entonces, para que haya equilibrio termodinámico, tienen que darse estas tres cosas. Equilibrio mecánico, equilibrio químico, equilibrio térmico. En cambio, en el equilibrio térmico, solamente tiene que haber ¿qué? Igualdad de temperatura. ¿Ok? Entonces, otro enunciado que anda por ahí, que ya casi que lo he dicho, ¿verdad? Este no es un enunciado de la ley cero, pero digamos es otra aseveración que está relacionada con la ley cero. Repito, esto que voy a escribir no es un enunciado de la ley cero. Los enunciados fueron estos dos que apunté ahora. Pero esto sí es una aseveración correcta, que dice lo siguiente. Dos sistemas en equilibrio térmico están en equilibrio térmico. Sí, solo sí. ¿Qué? ¿Qué hay que establecer? Sí, solo sí, sus temperaturas son iguales. ¿Ok? Entonces vean que no es un enunciado de la ley cero, ¿verdad? Es una aseveración, ¿verdad? Una afirmación que está en completo acuerdo con la ley cero, pero no es el enunciado de la ley cero.
Entonces ven que la ley cero define el concepto de temperatura y lo especifica como una propiedad macroscópica de un sistema que será igual a la de otro sistema cuando está en equilibrio térmico. O sea, la ley cero nos dice que existe una cantidad que se llama la temperatura, que es una propiedad macroscópica. ¿Qué significa que sea una propiedad macroscópica? Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Es una propiedad que podemos medirla en el laboratorio a través de una medición directa, es decir, utilizando un instrumento. En este caso, el termómetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué determina si un sistema, si, si, si un sistema se encuentra o no en equilibrio térmico con otro? ¿Qué es lo que lo determina? La temperatura. Es una propiedad que nos permite eh, hacer una medición directa con un instrumento, leer un número directamente, ¿verdad? En este caso el termómetro. Usted mete el termómetro, ¿verdad? En un recipiente con una mezcla y mete el termómetro, agita un poco y observa el menisco. Y va a observar que el menisco comienza a tener una especie de fluctuación hasta que llega un momento dado que se estabiliza. Y ya uno llega y hace esa lectura. Esa lectura que está haciendo de esa propiedad macroscópica es la temperatura de un sistema en donde cada uno de sus componentes entró o está en equilibrio. ¿Okay? Entonces ven que la pared adiabática es la que aísla los sistemas. O sea, no permite que ellos, este, ¿cómo se dice? Se pueda intercambiar entre ellos información. Cuando digo información me refiero a flujo de energía o flujo de masa o de materia. ¿Verdad? Y cuando tengo una pared diatérmica, la pared diatérmica pone en contacto, en comunicación ambos sistemas. De manera de que si hay cambios de temperatura en uno o cambios de presión, esos cambios que se le hagan a uno de los sistemas influyen en el otro sistema, que están separados por esa pared diatérmica. Entonces vean que el equilibrio no solo es igualdad de temperatura, también puede ser en un momento dado igualdad de presión. Por ejemplo, si yo tengo dos gases, ¿verdad? Que están en recipientes separados, que están conectados por una tubería y la llave está cerrada, cada uno de esos gases en sus respectivos recipientes tienen una presión que la podemos medir con ayuda de unos manómetros. Enseguida que yo abro la llave, esos gases se comienzan a comunicar por la tubería. ¿Qué vamos a ver en los manómetros? Los manómetros las agujas comienzan a moverse. ¿Por qué? Porque los gases se están comunicando. Pero pasado cierto tiempo, esas agujas se estabilizan y ambas se supone que deberían darle una única lectura del sistema. Y ahora el sistema es los dos gases que se mezclan. Okay, entonces eso también es equilibrio termodinámico. Bueno, vamos a ver ahora, eh, ya dijimos que existe esa cantidad que se llama temperatura, ¿verdad? Es una propiedad macroscópica, pero ahora queremos ver cómo la medimos. Para eso, pues, eh, a través de la historia, ¿verdad? Los científicos desarrollaron escalas para medir esta cantidad que ahora llamamos temperatura. Resulta que las escalas de temperatura, la mayoría, la verdad casi que todas, las escalas son lineales. Es decir, tienen un comportamiento como que si se tratara de una función lineal. Y eso simplifica de alguna manera el manejo y el entendimiento de las escalas de temperatura. Porque imagínense que una escala de temperatura fuera logarítmica, o fuera exponencial, o fuera alguna otra función rara.
sería muy complejo, ¿no?, medir la temperatura. Por dicha, las escalas que se han desarrollado son lineales. Entonces, vamos a ver ahora eso, las escalas de temperatura. Cuando medimos la temperatura, necesitamos usar una sustancia termométrica. O sea, ¿para qué es una escala? Para medir la temperatura. Pero cuando yo mido la temperatura, necesariamente hay una sustancia o alguna propiedad, hay una sustancia termométrica, así se llama, que tiene alguna propiedad o que experimenta alguna propiedad que permite medir la temperatura. Por ejemplo, en el caso de los termómetros que se usan en el laboratorio, el termómetro más conocido, que es el que tiene la columna de mercurio, pues en este caso la sustancia termométrica, en este caso, es el mercurio. ¿Okay? Ahora, esa sustancia termométrica experimenta una propiedad termométrica, que es una propiedad de la sustancia que varía. ¿Qué le pasa al mercurio cuando se coloca el termómetro en una mesa o cuando queremos medir la temperatura? Lo que va a ocurrir es que el mercurio se expande, ¿cierto? El mercurio se expande y de esa manera medimos la temperatura en una escala, leyendo directamente números, ¿verdad? Es decir, para medir la temperatura no se necesita que la persona sepa mucho, sino simplemente se le da el instrumento y se le dice, vaya, tome, registre la lectura. Esa persona ya sabe que el termómetro va a llegar un momento en que después de que ha estado cierto tiempo en contacto ahí con la mezcla, se estabiliza y se hace una lectura. Aquí dice que da tanto. ¿Okay? Esa es la temperatura, ese número que está registrando. Pero para poder hacer esa lectura, una sustancia termométrica, en este caso es el mercurio, se tuvo que expandir. O sea, se dilata para que esa columna de mercurio ascienda por el tubo, por el capilar, ¿verdad? En este caso, y nos dé una lectura en una escala que ya está dibujada, ¿verdad? En el mismo termómetro. ¿De acuerdo? Entonces, siempre para registrar la temperatura, o sea, para medir la temperatura, en cualquier instrumento, para cualquier termómetro, tiene que haber una sustancia termométrica y tiene que haber una propiedad o una propiedad que varíe de esa sustancia termométrica. ¿De acuerdo? Y hay muchos termómetros, ¿verdad? Ahora que está de moda esto de los termómetros, que todo el mundo tiene uno ahí, ¿verdad? Cuando usted va a entrar al supermercado o cuando va a entrar a algún sitio, ¿verdad? Enseguida hay alguien ahí con un termómetro de esos. Este termómetro, ¿qué utiliza? Bueno, utiliza el efecto Doppler. Es una onda, ¿verdad? Le envía una onda, la onda llega a la piel, rebota y cuando vuelve al termómetro, ¿verdad? Se descodifica en un número y ese número es la temperatura. Entonces ahí realmente también hay una propiedad termométrica que varía, ¿verdad? Y hay una sustancia termométrica, que es el medio que permite en este caso hacer la lectura en el aparato. Entonces hay un montón de termómetros, ¿verdad? El termómetro de gas a volumen constante, el termómetro de resistencia, el termómetro este que utiliza el efecto Doppler. Es decir, se han diseñado un montón de termómetros y todos ellos están basados en esas dos, eh, en la sustancia termométrica que experimenta una propiedad termométrica para hacer la lectura de la temperatura. ¿Okay? Los que les interesa esta parte, pues hay todo un campo, ¿verdad? Que es la metrología, ¿verdad? Pueden ir a hacer un doctorado en metrología, algunos de esos países que son líderes en esa área, ¿verdad? Por ejemplo, Alemania es uno de los países más reconocidos en metrología, ¿verdad? Bueno, les decía que las escalas son lineales.
por dicha. Entonces, una escala de temperatura, yo siempre la puedo escribir así, A por X más B. Ya es la pendiente y B es la intersección. Y esa X que ustedes ven ahí, precisamente es la propiedad termométrica. La propiedad termométrica que varía, que cambia, ¿verdad? Para poder hacer la lectura. Entonces, esa A, que es la pendiente, ¿verdad? Esa A yo la puedo calcular como temperatura 2 menos temperatura 1 entre la propiedad termométrica en un punto 2 menos la propiedad en un punto 1. Entonces, cada sustancia termométrica, ¿verdad?, tiene su propia escala individual, que no necesariamente debe concordar con otra escala de temperatura. Los que fabricaron los primeros termómetros usaron agua en lugar de mercurio y usaron alcohol, pero se dieron cuenta que esas sustancias no eran muy aptas para hacer mediciones porque, por ejemplo, el alcohol se vaporiza muy rápido, entonces no sirve. Si vas a medir algo con un termómetro, ¿verdad?, a unas temperaturas que son muy elevadas, muy probablemente el aire, perdón, el alcohol se vaporiza y punto, no sirvió el aparato, ¿verdad? Igual el agua, ¿verdad? El agua hierve a 100 grados, así que no vamos a poder usar un termómetro de agua si queremos medir la temperatura de un objeto que esté a 300 grados, ¿verdad? Simple y sencillamente el aparato no va a servir porque el agua se vaporiza. Okay, entonces por eso, desde hace muchos años, ¿verdad?, se dieron cuenta que el mercurio es un metal, el único metal líquido, ¿verdad?, que es súper estable, ¿verdad?, para hacer mediciones porque el punto de fusión es elevadísimo, ¿verdad? Para lograr que el mercurio se gasifique, la temperatura tiene que ser muy alta, ¿de acuerdo? Entonces es idóneo para usarlo en termómetros por eso, ¿verdad? Tiene una densidad muy alta. Recuerden de fluidos, ¿verdad? La densidad del mercurio es casi 14 veces mayor que el agua. Entonces es una sustancia muy estable para hacer mediciones. Por eso es que los equipos viejos, ¿verdad?, que todavía andan algunos ahí por la escuela de física, la sustancia del trabajo es el mercurio, ¿verdad? Los mismos aparatos que antes usaba el médico para medir la presión arterial, ¿verdad?, era una columna de mercurio. Al tipo le daba una bomba, ¿verdad? Se ponía la gasa aquí, la pieza, ¿verdad?, en el brazo y le daba una bomba, entonces se observaba el mercurio como iba subiendo. Y con la ayuda del estetoscopio veía la columna bajando, cambiando, ¿verdad? Y también el oído le ayudaba a ver la presión. Y de esa manera sabían, le tomaban la presión. Hoy en día no, hoy en día hay un aparato digital, que usted mete la mano ahí, aprieta un botón y el aparato le da la presión, ¿verdad? Pero en esa época el mercurio se utilizó no solo para instrumentos médicos, ¿verdad?, sino también para todo lo que tenía que ver con el área científica, ¿verdad? En química se usaba porque es un reactivo, es una sustancia de trabajo, ¿verdad? Y en física, pues hay un montón de aparatos que utilizaban el mercurio debido a eso, que es una sustancia muy estable para hacer medición. Lo único es que el mercurio, como ustedes saben, es súper venenoso, ¿verdad? Así que, pues había que tener cuidado a la hora de manipularlo, ¿verdad? Si se quiebra un termómetro, hay que tener el cuidado de recogerlo con un aparato de estos de vacío, ¿verdad? No es recomendable que usted lo limpie con un trapo, ¿verdad?, sino que es mejor recogerlo, aspirarlo, ¿verdad? Entonces hoy en día ya todos esos aparatos han ido desapareciendo, ¿verdad? Estamos en la época de las interfaces, ¿verdad?, que están conectadas a un computador, a un programa y hay un sensor. Entonces, eh, las mediciones, ¿verdad?, son, digamos que más rápidas y más precisas, ¿verdad?, porque es una lectura digital lo que se hace. En cambio, hace mucho tiempo, pues era una lectura analógica, ¿verdad? Dependía de la pericia del que estaba leyendo, ¿verdad? El ojo del que estaba haciendo la medición, ¿verdad? Para poder decir, ah, bueno, es tanto de temperatura, ¿verdad? Entonces, todos esos aparatos que utilizaban mercurio han ido desapareciendo, ¿verdad? Todavía quedan algunos por ahí en la escuela de física, eh, pues que quedaron de esa época, ¿verdad? Pero ya
pues, como les decía, se está dando paso al uso desde hace mucho tiempo de interfaces, ¿verdad? Que son más seguras, ¿verdad? Y, por supuesto, a la hora de hacer una lectura, son más fiables, ¿verdad? Porque tienen es una lectura digital, ¿no? Bueno, nosotros aquí en Física 2 nos interesan tres escalas, que son la escala Celsius, ¿verdad? Hace años se le llamaba la escala centígrada por el hecho de que está dividida en 100 grados, ¿verdad? Con respecto al agua, ¿verdad? 0 grados es el punto de congelación y 100 grados es el punto de vaporización. Entonces esa escala oscila, o digamos, su intervalo está entre 0 y 100. Y por eso se le llama la escala centígrada también. Hace años se hablaba de grados centígrados, ¿verdad? Y hoy en día ya no, hoy en día lo correcto es decir, por ejemplo, 25 grados Celsius, ¿verdad? También está la escala Fahrenheit. Fahrenheit, esa escala, su punto de congelación está en 32 grados Celsius, perdón, Celsius, dígame a mí, Fahrenheit. Y el punto de ebullición está en 212 Fahrenheit. Y lo que se usa es una mezcla de hielo y sal para lograr estos extremos, ¿verdad? El punto de congelación y el punto de ebullición, ¿verdad? Okay. Entonces, la escala Fahrenheit, yo la puedo calcular la temperatura en Fahrenheit con esta ecuación: 9/5 de la temperatura en Celsius más 32 Fahrenheit. Entonces, el 0 grados en la Celsius equivale a qué? A los 32 Fahrenheit. Y los 100 grados equivalen a los 212 grados Fahrenheit. ¿Okay? Entonces, 9 grados Fahrenheit equivalen a 5 grados Celsius. Ese es el tamaño, digamos. En este caso es los intervalos, ¿verdad? En las escalas. ¿Okay? Y un cambio de la temperatura en Celsius equivale a 5/9 de un cambio en la temperatura en Fahrenheit. ¿Sí? Entonces vean que aquí hay que tener cuidado cuando estamos calculando una temperatura y cuando me están pidiendo un cambio en la temperatura. Entonces un cambio en la temperatura, pues aquí es temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Okay? Entonces así está relacionado un cambio en Fahrenheit, ¿verdad? Un cambio de la temperatura en Fahrenheit, despejándolo de aquí, es 9 por el cambio en la temperatura en Celsius entre 5. Ok, y la otra escala, la tercera, que ya no me dio espacio ahí de ponerla, voy a borrar aquí arriba. La otra escala es la escala absoluta. Esta es la tercera escala que vamos a usar y la más importante, ¿verdad? Se le llama la escala absoluta. O también le dicen la escala Kelvin, escrito con minúscula, en honor de un físico muy famoso que eh, trabajó mucho en termodinámica.
¿Ok? Entonces, la escala Kelvin, la temperatura, las unidades de esa temperatura son los Kelvin, una K mayúscula. ¿Ok? No le ponga grados Celsius, no le ponga grados, perdón, es incorrecto, porque esa escala, cuando uno usa esta notación, está limitando la escala. Por ejemplo, la escala Celsius de 0 a 100 está en este intervalo, o la escala Fahrenheit está en este intervalo. O sea, son escalas, si queremos verlo de alguna manera diferente, son escalas que están limitadas o que están, digamos, ¿cómo se dice? Obligadas. Bueno, esa palabra no es la correcta, pero son escalas que trabajan en estos intervalos. ¿Ok? La escala Kelvin no necesita eso, por eso se llama la escala absoluta. ¿Ok? Entonces es incorrecto hablar de grados Kelvin, sino que simplemente hablamos de Kelvin. El Kelvin es una unidad en el sistema internacional con el mismo rango, ¿verdad? Que el Joule, que es la unidad de energía, o que Newton, que es la unidad de fuerza. Entonces es incorrecto hablar de grados Kelvin, sino que nos referimos simplemente como Kelvin. ¿Sí? Contrario a la escala Celsius, ¿verdad? La escala Celsius si hablamos de 25 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, la escala Kelvin, en la escala Kelvin, la temperatura, la B, la intersección es cero. Y entonces se puede escribir así, como T de X es igual a A por X, en donde X es la propiedad termométrica, ¿verdad? Y entonces esa A está definida como la TP entre XP. Ese subíndice P se refiere al punto de calibración, que es el punto triple. El punto triple es el punto en donde coexisten las tres fases del agua. Es decir, es un aparato que hay que se llama el aparato del punto triple, ¿verdad? Lo pueden buscar en internet, en un video. Es un aparato especial que se diseñó hace muchos años, en donde usted puede ver en el aparato, dentro del aparato, los tres estados del agua, ¿verdad? Puede ver una parte líquida, puede ver hielo, en estado sólido, obviamente, y también puede ver vapor de agua. Entonces, a ese punto triple, en donde coexisten simultáneamente las tres fases del agua, se le llama así, se le llama el punto triple. ¿Okay? Ese punto triple del agua, el TP, va a ser, tiene un valor que hoy en día el mejor valor calculado es 273.16 Kelvin. ¿Okay? Hace unos años era 273.15. Estamos hablando como de 1900 hasta 1993. Ya a partir de esta fecha, de este año, se hizo una mejora, ¿verdad?, bastante considerable, y ahora se acepta este valor, 273.16. O sea, una mejora de 0.01 Kelvin. Cuando digo mejora, me refiero a las nuevas mediciones que han hecho a partir de este año, ¿verdad? Es decir, se mejoraron las mediciones, la calidad del equipo, que se mejoró la tecnología, se repitió muchas veces y se logró establecer que realmente el valor es 0.16, no 0.15. Entonces, les decía, ¿verdad? La temperatura del punto triple, esa es la temperatura del punto triple del agua, ¿verdad? Donde están en equilibrio las tres fases del agua: hielo, agua líquida y vapor de agua. Vamos a ver si en la otra clase busco el aparato para verlo ahí en un video. Hay varias formas de lograr el punto triple. Inclusive en los químicos, en el laboratorio,
¿verdad? Lo hacen de otra manera. Pero sí en física hay un aparato que se llama así el aparato del punto triple. Es un aparato bastante sofisticado, ¿verdad? Donde se logra ver que están presentes las tres fases. Y bueno, ¿y por qué esto es así? Bueno, porque la escala absoluta se llama también así porque no necesita o no depende de la naturaleza química de la sustancia. Es decir, uno puede trabajar con diferentes gases, por ejemplo, helio, oxígeno, nitrógeno, argón, aire, ¿verdad? Puede hacer un experimento con cada uno de esos gases, ¿verdad? En la escala absoluta. Y los valores son muy parecidos entre un gas y el otro. Y eso, ellos se dieron cuenta de eso hace muchos años, ¿verdad? En la época de los años 30, 40, se dieron cuenta que esa era una forma de establecer una escala, ¿verdad? Porque no dependía de la naturaleza química de la sustancia. Y eso es muy importante en física, ¿verdad? Es decir, si se puede desarrollar una escala que no cambie cuando cambian las propiedades químicas de la sustancia, es idónea, ¿verdad? Porque se le puede aplicar a diferentes sustancias, independientemente de la naturaleza química de esa sustancia. Y eso fue lo que ellos hicieron para establecer la escala absoluta. ¿Ok? Eh, Básicamente usaron un termómetro que se llama un termómetro de gas a volumen constante. Es un dispositivo muy sencillo, bueno, no es difícil de construir, ¿verdad? Hay algunos más sofisticados, ¿verdad? Pero en esa época ellos usaron un termómetro de gas a volumen constante. Así se llama, un termómetro de gas a volumen constante. Y entonces vean que este termómetro, como lo que dijimos al principio, ¿verdad? Tiene una sustancia termométrica, ¿verdad? Y tiene también una propiedad termométrica, ¿verdad? Esa propiedad termométrica varía o cambia para que se pueda hacer la lectura del termómetro. ¿Ok? En la escala del termómetro. Entonces, un termómetro de gas a volumen constante, básicamente, déjenme ver si está aquí en el libro. Bueno, aquí en el libro no lo presentan, pero básicamente es un dispositivo en donde tenemos un ¿cómo se dice? Vamos a tener un balón, ¿verdad? Un balón que tiene un gas que está conectado al tubo en U, y de este lado tengo aquí está el gas, ¿verdad? Y aquí tengo el mercurio. Entonces aquí hay un recipiente como que tienen embudo, como si fuera un embudo, ¿verdad? Y todo esto está lleno de mercurio. ¿Ok? Entonces aquí hay una escala que tiene una altura H. Entonces el termómetro de gas a volumen constante, básicamente lo que hay que hacer es bajar o subir este embudo. O sea, esta pieza, esta parte de aquí, es móvil. Y ahí está el gas que está, digamos que está entrando por aquí, ¿verdad? Y que ese gas eh, llega aquí de este lado donde está el menisco del mercurio, ¿verdad? Todo esto es mercurio y esto es un embudo que tiene suficiente mercurio. Entonces, esto se puede manipular, o sea, se puede bajar o subir de manera de que se hace una lectura en esta escala aquí. Se mide la altura. Y midiendo esa altura, yo puedo calcular la temperatura. Okay, eso se llama termómetro de gas a volumen constante, porque la propiedad que tenemos es que el volumen no cambia, el volumen es constante. Okay, entonces, este termómetro se usó en esa época para hacer mediciones de temperatura con diferentes gases, helio, hidrógeno, nitrógeno, y resulta que ¿cómo se dice? Las mediciones hechas con este termómetro entre un gas y otro, bajo las mismas condiciones, eran muy parecidas, muy similares. Es decir, si lo hacían con otros termómetros, las mediciones entre un gas y otro diferían, cambiaban. ¿Okay? Entonces no servía, porque entonces dos equipos de investigación
trabajando con diferentes termómetros iban a obtener resultados distintos en la temperatura. Y en ciencias eso no sirve. O sea, necesitamos poder reproducir los mismos resultados que obtuvo una persona en un laboratorio allá en China, necesitamos poderlos reproducir aquí, en Costa Rica o en otro país. Entonces ellos se dieron cuenta que con este aparato, que es fácil de construir, las mediciones eran muy similares entre un gas y el otro. Entonces probaron con diferentes gases, helio, oxígeno, hidrógeno, y trataron como de establecer un patrón. Es decir, había una similitud parecida en las mediciones. Y por ahí fue que salió la escala, esta escala, la escala absoluta. Por supuesto, esto es un, ¿cómo se dice? Es un brochazo lo que estoy diciendo, ¿verdad? No conozco todos los detalles, ¿verdad? Habría que meterse a ver esta parte que es bien amplia, ¿verdad? Está dentro del área de la termometría, por si a alguno de ustedes les interesa esa parte, ¿verdad? Pero así fue como lograron establecer la escala. Okay, entonces la escala, cuando ellos hicieron una gráfica de presión contra temperatura y bajaron la presión todo lo que se pudo, todas las datas de los diferentes gases interpolaban en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, esto era oxígeno, esto era hidrógeno, esto era helio, y cuando comenzaron a poner la gráfica, ¿verdad? La data de cada uno de los gases, vieron que cuando la presión baja cerca de cero, o sea, cuando tratan de bajarla lo más que se puede, todos los puntos de cada gas pasaban por este punto de aquí. Y ese punto es el menos 273.10. Claro, enseguida se dieron cuenta que esto les servía para establecer una escala. ¿Por qué? Porque era independiente de la naturaleza química de la sustancia. No importaba si era oxígeno o si era helio, la data, cuando la presión se bajaba lo suficiente, pasaba por menos 273.16. Y eso, bueno, en esa época era punto 15. Punto 16 fue después, ¿verdad? Años después, en los años 90, que lo mejoraron, ¿verdad? Hicieron, publicaron algunos artículos y entonces cambiaron el valor, ¿verdad? Pero los primeros que empezaron, pues esto era menos 273.15. Ok, entonces por eso se llama la escala absoluta, porque esa escala es independiente, ¿verdad? De la naturaleza química de la sustancia. Bueno, entonces de esa manera ellos definen la temperatura Kelvin, la temperatura en la escala Kelvin así. La temperatura es igual a 273.16 Kelvin multiplicado por... Después podemos buscar el aparato este para que lo vean, ¿verdad? El punto triple y el termómetro de gas a volumen constante. Aquí estamos definiendo la temperatura Kelvin, que entonces es el 273.16 multiplicado por el límite, ¿verdad? Cuando P3 tiende a 0, del cociente P, cualquier presión, entre P3, que es la presión del punto. Y esto funciona siempre que el volumen sea constante. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que vamos a calcular límites? No, no, no. No, no, aquí no vamos a hacer límites ni nada de eso. Es una forma de denotar el procedimiento a través del cual definen esa escala de temperatura absoluta, diciendo que esa T tiende a este valor, ¿verdad? Mientras que este límite tienda a 1. Y para que tienda a 1, la presión en el punto triple se baja lo más que se pueda. Y es eso en matemática, la única forma que lo podemos poner es diciendo que P3 tiende a 0.
Ese 3 es el punto triple. ¿Okay? Entonces, esta escala es válida mientras que, o siempre que, la presión, mientras se realice el experimento, se baje todo cuanto sea posible. ¿Okay? Debe ser un sistema en donde se extrae el vacío, ¿verdad? Y la presión se baja a, ¿verdad? Con una recámara de estas de alto vacío, ¿verdad? Especial, para hacer las mediciones. ¿Okay? Y si se mantienen esas condiciones, las temperaturas calculadas, ¿cómo se dice? En el punto triple, entre un gas y otro, son muy parecidas. ¿Okay? Y eso es lo que permite definir la escala, la escala absoluta. Bueno, como les digo, esta parte tiene mucho detalle experimental que yo no conozco. Es decir, no tengo el detalle a mano. Así que si les interesa la parte de termometría, ¿verdad? Pues es una parte en donde puede trabajar un físico, ¿verdad? Me imagino que calibrando termómetros, ¿verdad? Trabajando con toda esta parte de medición, ¿verdad? Pero sí, no tengo todos los detalles a mano, ¿verdad? Pero si les interesa, pues podemos buscar información, ¿verdad? En la escuela creo que hay al menos un metrólogo, ¿verdad? Que hizo un doctorado en eso, en metrología, se llama Gerardo Padilla, que más adelante es posible que tal vez lo conozcan, ¿verdad? En algún curso que les dé. Y si les interesa esta área, pues también tiene futuro, igual que lo que yo les mencionaba de la acústica, porque son áreas en donde casi no hay profesionales y en un futuro se van a necesitar, ¿verdad? Porque las condiciones del país están cambiando. Pues más adelante los metrólogos van a ser importantes aquí en el país, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Economía, todo lo que entra al país, ¿verdad? Así que, pues, es un área, por si les interesa, ¿verdad? Para que vayan también ustedes buscando por su cuenta, ¿no? A ver si les gusta, ¿verdad? Ok, bueno, estas son las tres escalas de temperatura que, que vamos a usar aquí en esta parte de termo que empezamos a ver hoy. Por supuesto, la que más nos interesa es la escala Kelvin, ¿ok? Porque más adelante, cuando veamos algunas ecuaciones ahí, o la mayoría de las ecuaciones, para ser más concreto, casi que todas hay que utilizar la escala Kelvin. Ahora, no dije cómo está relacionada la temperatura Celsius con la temperatura Kelvin. La temperatura Celsius, perdón, Kelvin es la temperatura Celsius más 273.15. El Sears usa punto 15, así que no voy a irrespetar eso. Es decir, no le voy a poner aquí el punto 16. Realmente es irrelevante para nosotros. Es decir, si usted usa 273.15 está bien. Simplemente que yo les hacía el comentario de que pues el dato aceptado, o sea, el resultado, lo más reciente, digamos, en mediciones, pues indica que realmente ahí es punto 16. Pero para efectos del curso no. Es decir, si usted trabaja con 273.15, está bien. Entonces vea que esta es la ecuación para pasar de Celsius a Kelvin. Por ejemplo, si la temperatura en Celsius es de 25 grados Celsius, quiere decir que la temperatura en Kelvin serían 25 más 100, más 273.15. Y eso me va a dar entonces, ¿cuánto? 298.15. ¿Qué unidades? Kelvin. ¿Okay? Una K mayúscula. No le vayan a poner grados Kelvin, ¿no? Cuidado. Tiene que ser Kelvin, la K solita mayúscula. Entonces, esta ecuacioncilla vamos a usarla mucho, porque a menudo le dan la temperatura en Celsius y necesito pasarla a Kelvin. Entonces, la forma de hacerlo es sumándole 273 puntos. Ahora, la otra cosa es que un cambio en Celsius equivale a un cambio en Kelvin.
El Sears le pone una K mayúscula aquí abajo para decir que la temperatura en Kelvin. Ustedes quieren, busquen esa anotación. Entonces, el cambio en Celsius es un cambio en Kelvin. Por ejemplo, 5 grados Celsius, un cambio de 5 grados Celsius, que pudo haber sido 20 menos 25, menos 15, por ejemplo. Un cambio en Celsius, que sean así, 5 grados Celsius, equivale a ¿qué? A 5 Kelvin. 5 grados Celsius equivale a 5 Kelvin. ¿Okay? Siempre que sea una resta, ¿verdad? Siempre que sea la diferencia de dos cantidades, temperatura final menos temperatura inicial. Siempre que yo reste dos temperaturas, ese cambio en Celsius es el mismo que en Kelvin. De hecho, no sé si el Sears es el que lo hace, pero algunos libros, por si lo ven por ahí, cuando hablan de un cambio, le ponen la ruedita adelante a la C. Así. Eso no es un error tipográfico, sino que es un convenio que algunos autores usan para decirle a uno que esto viene de hacer una resta de dos temperaturas. O sea, que considere que ese resultado viene de ahí, de hacer una diferencia. ¿Verdad? Pero algunos libros le ponen esta anotación, ¿verdad? Otros no hacen diferencia, mantienen siempre el superíndice detrás de la C. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, entonces voy a quedar por aquí. Continuamos el jueves, ¿verdad? Con este material. El jueves vamos a comenzar a ver la parte de dilatación. Recuerden que el tercer parcial, que todavía nos falta, ¿verdad? Bastante, está para el 6 de noviembre. ¿Ok? Hoy estamos, ¿qué? 18, ¿verdad? Entonces, está en esa semana. La semana de... Es un sábado, 6 de noviembre. Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no, profe. No, ok. Bueno, entonces, yo el jueves voy a pasar a ver la parte de dilatación eh, y avanzar un poco más en este material. Entonces, el jueves empezamos viendo dilatación. Entonces vamos a quedar aquí. Hasta luego, entonces. Gracias, Muchas gracias, profe. Bye. No me quede pura vida. Hasta luego.